Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar vegetales encurtidos y los vamos a envasar. Los vegetales encurtidos que vamos a preparar el día de hoy y vamos a envasar van a constar de coliflor, zanahoria, pimientos. Hay muchas clases de vegetales que se pueden envasar y encurtir de esta manera. Durante el video te voy a ir diciendo con qué otros vegetales puedes variar esta receta. Pero antes de hacer esta receta es importante que pases a ver este video donde te enseño cómo esterilizar muy bien los frascos de vidrio antes de envasar cualquier producto que queramos conservar. Siguiendo los pasos de envasado y de esterilización de los frascos correctamente, es muy extraño que los productos envasados se puedan estropear. También es importante que los guardes en un lugar fresco y seco, lo más alejado de la luz del sol posible para que duren mucho tiempo envasados y en perfecta calidad. Así que nos vamos a poner el delantal porque vamos a preparar unos vegetales encurtidos y envasados. Para preparar los vegetales encurtidos vamos a necesitar pimientos rojo y verde, pepinos, tallos de apio o celery, zanahorias y coliflor. Todos los vegetales deben de estar perfectamente bien lavados y vamos a pelar los que no nos vamos a consumir con la cáscara. Del coliflor vamos a ir sacando ramitas de un tamaño que quepan en el frasco que vamos a utilizar. Las zanahorias las voy a cortar en rodajitas con este cortador que corta en forma de zigzag. Es totalmente opcional, los puedes cortar perfectamente a cuchillo. Los pepinos también los voy a cortar con este cortador en rodajitas de medio centímetro de espesor aproximadamente. Los pimientos los voy a cortar en tiras como de 1 centímetro y luego los hago un poco más pequeños cortándolos en ángulo. Que haremos que los vegetales se vean de una forma vistosa dentro del frasco. Los tallos de celery también los corto en ángulo en rebanadas pequeñas. Para esterilizar los frascos voy a colocar una toalla de algodón que humedecí y la llevé 3 minutos al microondas. La coloco en el fondo de una olla y allí voy a poner los frascos y voy a rellenar la olla con agua. Los frascos pueden ir de pie o tumbados. Lo importante es que el agua cubra completamente los frascos. Y los vamos a esterilizar por 45 minutos. En una olla aparte voy a colocar una cucharada de azúcar y voy a esperar a que se caramelice y agrego una taza de agua. Esto se hace para darle un tono dorado a la solución donde se van a encurtir los vegetales. Y luego agrego 3 tazas de vinagre. Lo voy a saborizar con granos de pimienta y hojas de laurel. Ahora pasamos a escaldar los vegetales. Cada vegetal tiene un tiempo diferente de escaldado. En una olla con bastante agua agregamos una buena cucharada de sal. Pasamos a escaldar la coliflor. La coliflor se cocina por 1 minuto. En lo que pase el minuto, retiramos inmediatamente el vegetal del agua hirviendo. Las zanahorias las vamos a cocinar por 5 minutos. El pepino lo vamos a cocinar por 1 minuto. Los pimientos solamente los escaldamos unos segundos, al igual que los tallos de celery. Transcurrido el tiempo, retiramos los vegetales inmediatamente del agua hirviendo y los colocamos en un bol. En la cocina vamos a tener
una olla con la solución caliente, una olla donde estamos esterilizando los utensilios y otra olla donde estamos esterilizando los frascos. Con la tenaza ya esterilizada vamos a retirar los frascos que ya transcurrió su tiempo de esterilización. Con mucho cuidado de no quemarnos porque todo va a estar siempre muy caliente. El frasco lo vamos a colocar sobre unas toallas de algodón boca abajo y nunca debemos tocar el frasco en su interior con las manos, siempre con las tenazas esterilizadas. Y comenzamos a rellenar el frasco con los vegetales escaldados. Y vamos alternando los vegetales por colores. Queremos que el frasco quede vistoso. Podemos rellenar también el frasco con vegetales en capas. A mí me gustó más bien alternar los colores para que se vea vistoso. Luego vas a rellenar cada frasco con la solución bien caliente. La solución puedes colarla o también puedes agregar las especies con las que saborizaste la solución. Algunos de los ingredientes y utensilios que utilizo durante el video los puedes conseguir en nuestra tienda Amazon Camina, Come, Vive. Te dejo el enlace en la cajita de descripción. Vas a dar unos pequeños golpecitos para que salga cualquier burbuja que haya en el interior o también con un cuchillo esterilizado vas a ir pasando todo el cuchillo por la orilla del frasco apretando un poco los vegetales y de esta forma van a salir todas las burbujas que haya en el interior. Las tapitas las pasamos por el agua hirviendo y las vamos a colocar inmediatamente en el frasco sin apretar. Los frascos los vamos a devolver al agua caliente para volverlos a esterilizar. Los frascos de este tamaño se esterilizan por 45 minutos y el tiempo se toma desde que el agua empieza a hervir. Transcurrido el tiempo, retiras el frasco del agua hirviendo, le vuelves a dar unos golpecitos para que salga cualquier burbuja que posiblemente haya quedado en el interior y apretamos muy bien la rosca. Para consumir los encurtidos debemos dejar pasar 15 días. Ya los podemos consumir porque ya han adquirido el sabor de la solución y tienen la textura ideal de vegetales encurtidos. Una vez que haya enfriado muy bien el frasco al día siguiente ya lo podemos etiquetar colocando una bonita etiqueta impresa o con una cinta de carrocero y un marcador o un rotulador colocamos lo que hay en el interior del frasco y no olvides poner la fecha en que se elaboró la preparación. Y listo, ya tenemos nuestros vegetales encurtidos listos para consumir. Espero que los disfrutes. Cualquier duda, sugerencia o comentario que te haya surgido durante el envasado de los vegetales encurtidos, me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios y se encuentra en la parte de aquí abajo de YouTube. La receta escrita completa también te la dejo en la cajita de descripción del video que también está en la parte de abajo. Me puedes seguir por todas estas redes sociales. Y es muy importante que te suscribas al canal. Si te suscribes puedes saber qué voy a cocinar, si camino por algún lugar o si te hablo de algún tema en particular. Para que te puedas suscribir a este canal, el botón de suscripción aparece en el centro de la pantalla. Pincha en el botón de suscripción y te podrás suscribir inmediatamente al canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Gracias a todos. ¡Chao!